Amador es un muchacho como muchos que te encuentras. No hace nada extraordinario para salir en la prensa. Este joven estudiante de sonrisa y mano abierta va al fútbol algún domingo, los sábados va de fiesta, y el resto de la semana come, duerme, lee, sueña, cocina, chatea, estudia, hace deporte, pasea. Amador no es un experto ni nada que se parezca en pobreza y desarrollo, pero algo sabe del tema. Sabe que el reparto justo de poder y de riquezas y el respeto a los recursos que da la naturaleza no es solo un tema político, también es cuestión de ética. Es un asunto global que a todos nos interpela. Reconoce que quien vive la opresión y la pobreza es quien mejor va a saber cómo liberar su tierra. A su lado, trabajando y apoyando sus ideas, están las ONGs con todas sus herramientas. Sabe que el buen desarrollo no se mide con monedas, sino en libertad, salud, escuelas y carreteras. Y que para conseguirlo no bastan personas buenas. Necesitamos gobiernos que también se comprometan. Que al actuar no se olviden de que hace más de una década firmaron 8 objetivos con su puño y con su letra. Ayuda oficial sin cargas, con coherencia, sin sorpresas. Que llegue hasta el 0,7 y que no genere deudas. Que no solo sea dinero. Que fomente y fortalezca libertades y derechos y que remueva conciencias. Muchos, igual que Amador, deciden estar alerta recordando a los gobiernos que con crisis o sin ella, con vacas gordas o flacas, al desarrollo se llega aportando cada uno nuestro granito de arena. Amador ya ha decidido. Se ha puesto en marcha y no espera. Apuesta por la justicia. ¿Y tú? ¿Por qué sueño apuestas?